Buenas tardes con todos. Es un gusto estar con Carlos esta tarde compartiendo el coloquio con ustedes. Muchas gracias por estar presentes. Y bueno, Carlos, para empezar con esa serie de preguntas, quisiera empezar sobre el origen de la obra en el AMPA. ¿En qué momento o bajo qué circunstancias sentiste que en el AMPA necesitaba ser escrita? Muchas gracias por la pregunta. Yo ante todo, quiero agradecerles por la invitación. A mí siempre me alegra infinitamente estar acá en la vida real, hablando después con distintas escuelas, con estudiantes de la UNFB. Yo soy de esta universidad, enseño actualmente en esta universidad y siempre para mí es muy importante poder compartir estos espacios, ¿no? Yo me siento sumamente honrado, halagado de estar aquí. Yo soy de ciencia política y para mí es un gusto inmenso que me inviten, ¿no? De acá de otra escuela, pues, de mi alma mater, de esta universidad que quiero tanto. ¿Qué me lleva a escribir en el AMPA? Es una pregunta complicada, la verdad. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos años publicando. Yo empiezo a publicar desde el 2012, cuando yo estaba terminando acá la carrera de ciencia política. Saco la mención honrosa por la Cámara Peruana del Libro como un libro de ciencia ficción y empiezo a publicar, ¿no? He tenido varias publicaciones y con las publicaciones que más me he resentido normalmente, con las que he tenido más dificultades, han sido con las publicaciones que he tenido que hacer de alguna forma por obligación, ¿no? Presión editorial, presión de los lectores, no sé, o una idea que decía yo tengo que sacar esto para lograr completar una saga, etcétera, cualquier cosa, ¿no? Siempre ha sido algo que no me ha convencido mucho y que incluso me ha hecho sentir mal, ¿no? Yo he sido siempre más, me parece, un autor que ha respondido a su impronta, a cómo se siente, ¿no? Yo creo que todos mis libros están vinculados a momentos determinados de mi vida en donde me sentía de alguna forma y quería exteriorizarlo, ¿no? ¿Qué pasa en el AMPA? Es un libro diferente a la mayor parte de mi registro. Yo normalmente tengo de publicaciones de sci-fi, de fantasía, tengo algunas también urbanas, ¿no? Pero no tenía una novela o un libro con el tono que tiene en el AMPA, ¿no? Procacidad, con este nivel de... Bueno, el tema de la violencia es algo que sí siempre he manejado, me agrada de alguna manera desarrollar escenarios de violencia en narrativas, pero no con temas de procacidad, por ejemplo, no era algo que había experimentado. Yo estaba pasando en ese momento por unos estudios, ¿no? Mi madre me pidió que me meta en unos estudios, que repostule a Academia Diplomática. Yo no quería, ¿no? Tenía resistencia a eso, pero ella me lo pidió, ¿no? Entonces decidí hacerlo y recuerdo que me sentía mal, ¿no? Subí 20 kilos de peso, estaba gordo, estaba con 90 kilos, creo yo suelo pesar 64, pero me puse mal, me sentía sumamente mal porque yo me imaginaba cómo iba a ser mi vida, ¿no? Y yo siempre me imaginé más bien haciendo arte, ¿no? Siendo un poco loco, haciendo películas, escribiendo libros que censuren. Yo siempre tenía esa idea que quiero hacer un libro que me censure, ¿no? Pero no llegaba a eso. Y pasa pues que me siento tan mal que un día estoy viendo la televisión y me topo con esta serie, este programa que se llama Alto al Crimen, ¿no? Donde sale el actual alcalde de Lima incluso, y pues me acuerdo haber visto a un delincuente al que agarran, y el delincuente se pone a hablar, ¿no? Se pone a insultar a la policía, pero lo hacía de una forma tan procaz, tan vulgar, tan degradante, pero al mismo tiempo tan rítmica, que me impresionó. Dije, wow, acá hay algo, ¿no? Hay algo muy interesante. Hay violencia, ¿no? Violencia expresada, ¿no? Fonética, y al mismo tiempo hay un ritmo riquísimo que tal vez se pueda usar para algo. Y sentí en ese momento que esa forma de expresarse, de expresión, conectaba de alguna manera con la rabia que estaba sintiendo yo en ese momento respecto a las decisiones que estaba tomando, ¿no? Y ahí es donde empiezo a escribir ese libro, y la verdad es que lo escribí relativamente rápido. Habrán sido unos 3 meses, que fue el tiempo que duró más o menos la postulación. Por suerte, no digo por suerte porque hubiera sido una buena vida de todas maneras, cuando entré y sentí que perdí una mochila, ¿no? Yo me acuerdo claramente el día que fallo el segundo examen
y fue una cosa así, oh, ya, se acabó esto, nunca más, ¿no? Y creo que lo más bonito de esa etapa, a pesar de que no me agradaba el proyecto de vida que estaba planteándome, es que me dio la oportunidad de entrar a este libro que a mí me gustó desde su concepción, ¿no? Yo recuerdo que empiezo a escribirlo y me siento cómodo con esa forma de expresarse y empiezo a buscar con esta procacidad conectarlo con la forma en que hablamos normalmente, ¿no? Y me voy dando cuenta, algo que te estaba comentando hace un rato, ¿no? Que en nuestras conversaciones con nuestros amigos nos insultamos mucho, metemos muchas lisuras, utilizamos pleonasmos, no sé, tantas variantes que se dan en nuestra forma de expresarnos. Intenté meterlas y juntarlas con esta procacidad y creo de alguna manera que se llega a sentir natural. Yo sé que es feo que yo lo diga como autor, pero creo que es cierto porque me lo han dicho, ¿no? Cuando han abierto el libro alguna vez, cualquier página, yo siempre les decía eso a la gente que agarra el libro, no, agarra cualquier página y si no te divierte, pues no lo compres, ¿no? Cuando lo promocionaba en ferias y normalmente lo compraban, ¿no? O se escandalizaban. Y algo que alguna vez, bueno, que varias veces me comentaban, particularmente varones, era, bueno, así hablamos con mis amigos, me decían, bueno, así hablamos con mis amigos, ¿no? Entonces yo sentía que de alguna manera había logrado combinar esa procacidad con nuestra forma de hablar, creo que particularmente en Lima, ¿no? Todo eso se fue combinando, me voy a ver desde la rampa. No, está perfecto, la verdad, que nos hables sobre esta travesía que has pasado para poder escribir la obra. Y es cierto, esta obra respira una atmósfera muy propia. Justo aquí va mi pregunta de qué tanto de lo que se narra en la obra es una observación del entorno limeño violento, crudo que nos rodea. Wow, es difícil eso. Hay de todo un poco. Creo que estamos viendo ahora cosas que hace 10 años nos hubieran impresionado, ¿no? El tema, por ejemplo, el tema de sicariato, siempre han habido, pero lo vemos exponencialmente hoy en día, ¿no? A su máxima expresión. Creo que eso es algo que ya se veía desde hace más o menos 10 años y es algo que ya está en el libro, ¿no? Ahí, claro, particularmente el libro cuando se escribe, cuando yo lo escribo todavía no vivíamos este fenómeno, pues, de la extorsión generalizada, por ejemplo, pero en el libro ya se menciona que la migración de alguna manera había traído nuevos estándares de violencia, que efectivamente pues el cobro de cupos estaba, que la corrupción, el crimen organizado estaba en las distintas instituciones. Entonces eso creo que sí se refleja, es algo que se refleja de nuestra sociedad, ¿no? Algo que ya se veía los nuevos estándares de violencia que estaban subiendo, el ingreso pues de crimen organizado internacional, ¿no? Hablemos de Mara Salvatrucha, todo eso ya estaba llegando acá, ya en mínima expresión todavía, pero ya estaba llegando. Entonces creo que de ahí hay cosas que son ciertas, pero también pues hay un nivel de violencia que es irreal, ¿no? Que está más bien sacado pues del cine y de espacios como los videojuegos, ¿no? Yo creo que una de las principales influencias de este libro, no sé si alguno conoce acá la saga de GTA, ¿no? Creo que está clarísimo ahí que hay mucho de GTA en el libro, particularmente los que lo hayan leído, la parte donde asaltan un camión blindado, ¿no? Eso es GTA, pues totalmente GTA, ¿no? Muchas de las partes del libro tienen eso. Hay mucha lógica de videojuegos también, temas de FPS, que son los first person shooters, ¿no? Hay mucho de eso. Yo soy gamer de toda la vida, creo que toda mi obra está vinculada inevitablemente a los videojuegos y hay eso aquí, ¿no? Y el nivel de violencia que vemos, los estándares que se plantean en el libro, las formas de intervenir, de atacar a otras pandillas, han salido básicamente pues de narrativas hollywoodenses y también pues de videojuegos. Es más, no sé si se llegan a dar cuenta los que han podido agarrar el libro, el epígrafe a veces pasa un poco desapercibido, ¿no? El epígrafe general, que es un epígrafe de un videojuego justamente, que es de Cliff Baker's Jericho, ¿no? Que dice, pero no nos atrevemos a llamar a esto el mal, hacerlo sería admitir su presencia en nuestro mundo, reconocer que sus siervos pisan las mismas calles que nosotros y que sus señores supremos, depravados, corruptos, hambrientos de nuestros cuerpos y nuestra destrucción, se esconden en tierra de nadie esperando el día del exterminio de la humanidad.
Entonces, eso está sacado de un videojuego, ¿no? De un videojuego más o menos, es un FPS donde se enfrentan a demonios, todo eso. Y de alguna manera creo que es algo que también está reflejado a lo largo del libro, ¿no? Ese epígrafe que se pierde mucho, creo que es algo que se menciona de forma permanente en el libro, en las reflexiones del personaje, cuando él se asume como un demonio. No sé si te acuerdas eso, dice, somos demonios, dice, ¿no? Nosotros no estamos bien, estamos acá para fregarlo todo, para destruirlo todo, ¿no? Y él se autorreconoce como eso. Entonces, mira, esa lógica sale pues de esa frase de ese videojuego, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que salen pues claro, de la realidad, pero también de estos escenarios, y hay una descripción del Cercado de Lima, que tal vez hayan leído el libro, la entienden, ¿no? Que es esta parte cuando se mete entre Wilson y Alfonso Ugarte, que se mete pues por calles, se mete por unos callejones, ¿no? Eso de ahí, ¿saben de dónde lo saqué, amigos? Lo saqué, y también es en esta zona, lo saqué de la película La Fuga del Chacal, una película peruana. Si pueden, vean, es súper interesante. Hay un momento en donde el personaje escapa en Cercado de Lima y se mete pues por quinta, por callejones, todo, y va saliendo pues por calles de Cercado de Lima, y me pareció maravilloso, ¿no? Me pareció maravilloso cómo lo habían trabajado, y de alguna manera hay un homenaje a eso en esa parte donde él corre desde Wilson hasta Alfonso Ugarte, luego de atentar pues contra los funcionarios del Estado, ¿no? Porque estos son terribles los personajes. Sí, justamente este impacto en los personajes, esta inspiración que te ha llevado a crearlos, es, digamos, compleja y a la vez muy interesante. Podría decir que hasta tiene una chispa alocada de los personajes, ¿no? Al abordar esta historia en 3 capítulos, los lectores se encuentran con personajes ya sea muy vivos, muy realistas, muy verosímiles. De todos ellos, ¿hay alguno con el que te hayas sentido más identificado o te haya costado trabajo controlar al momento de escribir? Tal vez el personaje que de alguna forma me representa, ¿no? Y es este personaje que escucha a su amigo que le está contando la historia. Claro, yo estaba buscando ahí un equilibrio, ¿no? Entre cómo pudiera yo reaccionar a eso y pues darle la propia libertad a este personaje. Que se haya sentido que se me van de las manos, no tanto. Yo creo que siempre les quería dar cuerda a los personajes. Yo de verdad que lo recuerdo con cariño, ¿no? Incluso al traidor, pues lo recuerdo con cariño, ¿no? Al mismo Chapita, ¿no? Que es una desgracia, pues, de ser humano, es un pastelero, pues, así, es terrible, pero que yo lo recuerdo con mucho cariño también, ¿no? Creo que hay un momento en donde lo describen avanzando, ¿no? Con bombas molotov, ¿no? En las manos, si no me estoy acordando de esa escena. Entonces es un personaje súper interesante. Creo que Chapita es uno de los personajes que más quiero, justamente por su multidimensionalidad, por lo peligroso que parece y que es efectivamente, pero que al final pues no lo afecta al personaje, ¿no? Más bien le brinda una especie de amistad también funcional, pero creo que de alguna manera juega con este perfil pues del delincuente como no nos lo imaginamos, ¿no? Como un tipo pues que también se está divirtiendo, que en su locura, en su violencia, es un tipo pues que pasa buenos momentos también con sus amigos, ¿no? Pese a que estos momentos buenos son muy terribles normalmente. Recuerdo este momento en donde avanza, por ejemplo, para la iniciación, ¿no? Que con Chapita justamente, ¿no? Bueno, leanlo si pueden. Va a estar a 6 soles el libro, he traído algunos ejemplares, ya quedan pocos. Como saben, somos en Villarreal y dije, vamos a dejarlo pues a precio de costo, ¿no? Sí, bueno, Carlos, ya para cerrar, quisiera preguntarte, más allá de este libro, ¿qué es lo que hoy te mueve para seguir escribiendo? ¿Qué es lo que te mantiene frente a esta labor de escritor, de construir mundos y plasmar vidas? Creo que es lo mismo. Yo ya no tengo esa idea, ¿no? de tener que publicar, tal vez cuando estaba en mis 20, yo tenía esa idea de hay que publicar cada cierto tiempo para mantenerse vigente, ¿no? Hoy eso me preocupa menos. Me preocupa más encontrarme con textos que de alguna forma, no sé,
me toquen de alguna manera, me contacten conmigo de alguna manera. Por ejemplo, decirlo, ¿no? Que yo escribo así, ¿no? Mi proceso tal vez de otros es diferente, pero el último cuento que escribí fue antes de renunciar a un trabajo en el que estuve 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sabía que tenía que irme, estaba cansado de eso, pero para poder hacerlo tuve que escribir un cuento, donde de alguna forma pude desarrollar. Todavía no se publica ese cuento, espero que se publique tal vez el próximo año en un compendio de cuentos, pero yo creo que trabajo más o menos así, ¿no? Hay cosas en mi vida que me obligan de alguna forma a abordar eso a partir de la escritura, ¿no? Y creo que eso es lo que va a seguir viniendo, ¿no? Porque cuando no he hecho eso, cuando he entrado en el circuito editorial diciendo no, tenemos que publicar por plazo, por eso de verdad me he sentido terrible. Y no es algo que yo quiera con la literatura, ¿no? Yo creo que tengo algo muy bonito con los libros que he trabajado, tengo un recuerdo muy fuerte de ellos y creo que me han contribuido mucho en mi proceso, ¿no? En superar momentos, en mi desarrollo y en entenderme también, en poder entender esos momentos que estaba viviendo. Yo creo que por ahí va a seguir yendo, ¿no? No me preocupa por eso tanto si publico este año, publico el próximo, voy a dejar que salga, ¿no? Ya estoy casi en los 40 años también, pues ya me hice viejo, ¿no? También. Excelente, Carlos. Mucho gusto haber tenido esa entrevista contigo. Es un poco de lo que se puede hablar del libro, porque en realidad necesitan leerlo para entender esta chispa, estos personajes tan humorísticos, tan chabacanos. Y bueno, esta pizca de humor y de peligro, ¿no? Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Es un honor haber entrevistado y haber leído tu obra. Gracias a todos. ¿Algunas preguntas antes? Sí, por favor, un micrófono. Buenas tardes. Estamos hablando de los videojuegos y mientras veía la portada del libro me pareció interesante, que sí parece la portada del videojuego. Dijiste que tus experiencias de vida y algunas cosas que tú veías te influenciaban para escribir, y yo te pregunto, ¿tus personajes tienen alguna influencia en personas reales que es conocido? Y la otra pregunta es, ¿qué debe tener un personaje para que se quede en la memoria de un lector, según tu experiencia como escritor? Muy bien, preguntas difíciles las dos. Sí, de hecho, creo que los personajes en este libro particularmente tienen inspiración de gente, ¿no? De gente que conozco, gente de la que he escuchado, gente con la que me he topado alguna vez, ¿no? El personaje de Chapita, por ejemplo, que es este personaje memorable, está reflejado pues en un pandillero conocido, ¿no? No voy a decir el nombre, pero es un pandillero conocido de la zona acá de Lince, por ahí, y pues en los años 2000, así, alguna vez salió pues una imagen de él, salió ahí pues con su molotov, ¿no? Salió con su molotov efectivamente, pues para pelear en una pelea de barras, ¿no? Entre Alianza y U. Entonces, sí hay eso, ¿no? Hay momentos en donde, por ejemplo, los patas estos que los entrenan a los muchachos, ¿no? Que están ahí mirando todo, ¿no? Que son Rodolfo y José, ¿no? Que justo en ese momento yo tenía una asociación con mis amigos Rodolfo Muñoz y José Caro, y pues sus perfiles están inspirados en ellos, ¿no? Están escritos físicamente de forma muy parecida como eran en ese momento, y las actitudes que tenían también yo los traspolé pues de alguna manera al libro, ¿no? El muchacho que cuenta la historia también, pues yo me inspiro pues en un amigo, ¿no? Claro, no vivió esas cosas, pero ese momento de tirarse la pera, por ejemplo, de pelearse con sus papás, las últimas etapas del colegio, ¿no? El entrar en drogas, eso sí, ¿no? Eso sí es algo que sí había visto yo de cerca en diferentes personas, y pues este personaje también tiene inspiración, ¿no? Entonces todos los personajes, creo que más relevantes del libro, han salido de gente, como les digo, de la que he escuchado, o que conozco, o que me he topado, pues, con la que he podido hablar. Así que algo hay de eso. ¿Y qué necesita un personaje para hacerse memorable? Bueno, es
lo van a decir en cualquier pues, taller de escritura, ¿no? Básicamente que tenga un proceso de transformación o posible transformación, ¿no? Que haga ese arco de viaje entre una circunstancia a otra y que no necesariamente implica que cambie el personaje, pero sí que se enfrente a esa posibilidad, ¿no? Que se enfrente a esa posibilidad. Eso es lo más importante, un personaje que se enfrenta a una circunstancia y a partir de esa circunstancia tiene una, no digamos una reflexión interna, escrita, pero sí tiene un proceso de desarrollo, de avance, de evolución, que se parece mucho al de nosotros, ¿no? Nosotros, claro, seguimos siendo los mismos luego de 10 años, pero en esos 10 años hemos aprendido muchas cosas porque hemos vivido cosas. El personaje tiene que de alguna manera también poder transmitir eso, ¿no? Que ha vivido lo que le ha pasado y que eso lo ha transformado de alguna manera, ¿no? Con eso sueles tener personajes memorables, ¿no? Y de ahí obviamente la multidimensionalidad del personaje que implica pues no hacer personajes llanos, ¿no? El ejemplo más claro de un personaje llano, no sé si ustedes han visto Avatar, pero es el general malo de Avatar, donde el tipo es malo, malo, malo y siempre es malo y todo es malo y si tiene que matar un perrito, mata un perrito y a todo el mundo, pues, eso no existe, pues, ¿no? Los personajes, los seres humanos somos multidimensionales, tenemos momentos buenos, momentos malos, siempre modulados según nuestras características, ¿no? Alguien que nunca ha cometido un crimen, pues lo peor que podría hacer tal vez es querer llevarse el vuelto, ¿no? Pero ya pues ahí tienes una muestra, ¿no? De que no es unidimensional el personaje, ¿no? Sino que tiene también esta multidimensionalidad. Esos dos elementos, diría yo, multidimensionalidad y proceso de transformación del personaje, o por lo menos posible transformación, ¿no? Con que lo haya reflexionado, basta, ¿no? Eso creo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, si hubiera? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Vienes de escribir libros de ciencia ficción, ¿no? Uno que me gustó mucho fue Los viejos salvajes. Luego vinieron otros, pero ahora este libro que sacaste es de un realismo crudo. ¿En qué género te sientes más cómodo? No sé. A mí, es más, yo discuto mucho con mis amigos pues, de género justamente, ¿no? Porque les gusta mucho encasillarse en el género. Yo no me siento así, no me siento cómodo así, ¿no? Yo siento que voy a narrar lo que necesite narrar en ese momento. Cuando agarro este libro, yo necesitaba narrar así. Cuando narré Los viejos salvajes, también hubo un momento en donde me sentía muy confundido en mi vida, estaba pues en el último año de la carrera, no sabía si quería irme, si quería dejar la universidad, todos los problemas pues, que tiene uno a esa edad. Y ahí creo que se nota también en ese libro, ¿no? El personaje confundido, perdido en sus propios pensamientos, y ahí me funcionó perfectamente el escenario de sci-fi. Alberto, es interesante lo que me preguntas porque, claro, si a mí me dicen ¿qué has escrito más? Todo el mundo va a decir, tú has escrito más ciencia ficción, pero no es cierto, yo he escrito de todo un poco, y la verdad es que se me ha publicado más ciencia ficción porque Los viejos salvajes saca la mención honrosa y pues me catalogan como sci-fi y empiezan a publicar sci-fi y fantasía, ¿no? Y cuando llegaban las editoriales era lo que primero me aceptaban, pero en mi producción, de verdad, hay un poco de todo, y tiendo a pensar que lo que viene va a tener esta mixtura, ¿no? Como la que tuvo, por ejemplo, el libro Rufus tiene finura, o algunos cuentos por ahí que también he estado trabajando. Pero creo que viene, lo que viene va a ser un poco más introspectivo. Me interesa más explorar pensamiento, diálogos, estoy yendo más por ahí, en un escenario más urbano, no urbano como este, sino más común, más usual a nosotros, ¿no? Eso estoy pensando explorar un poco, algo más de mi edad, así por así decirlo, ¿no? Si vas a pegarle. Una pregunta que para hacerle. Carlitos J. de los años, nos conocemos tantos sitios. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de los escritores que salen de las canteras universitarias, ¿no? O sea, San Marcos, Villa, la PUC, ¿no? Que lamentablemente siguen patrones y formatos como escribir, ¿no? Yo creo que el escritor siempre tiene que ser rebelde, ¿no? Y dejar un sentir propio, una huella, ¿no? No siempre escribir como dice el sistema, ¿no? ¿Cuál es tu postura ante eso? No estoy de acuerdo.
Yo recuerdo las conversaciones con Reynoso, ¿no? Hace ya varios años, y él nos decía algo así también. Y él tenía esta idea de que los talleres de escritura son grilletes a la imaginación, ¿no? Yo asesoro escritores, yo he dictado talleres por muchos años, por más de 10 años he dictado talleres de escritura, y tengo esa misma idea, ¿no? No es que esté mal tener los talleres, llevar los talleres funciona, pero claro, ceñirnos a estas cadenas que se plantean ahí sería un error garrafal, ¿no? ¿Para qué nos sirve pasar por los talleres de escritura? Básicamente para conocer lo que hay, conocer las técnicas y a partir de eso justamente ser intrépido, ¿no? Justo Osvaldo nos decía que el arte, la literatura particularmente, es riesgo, ¿no? Es riesgo, es aventura de alguna forma y es estar dispuesto pues a romper esos esquemas, a pelearte también con todo lo que se pueda plantear, ¿no? Con todo y con todo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y la propuesta artística obviamente no puede encasillarse en estándares, ¿no? También tenemos discusiones permanentemente con los amigos de cine, ¿no? Que lo primero que hacen es hablar de Maquis, Viajelero, y digo, Dios mío, hay otras cosas, hay otras propuestas mucho más, no mucho más interesantes, pero también súper interesantes que no caen en lo mismo, ¿no? Entonces yo sí creo eso, yo creo que, y más por lo que les decía hace un rato, ¿no? Yo creo que el arte está conectado directamente con quiénes somos, con cómo sentimos y por eso cualquier grillete, cualquier esquema, cualquier plantilla termina siendo castrante para la creatividad. Entonces los talleres sirven para aprender cómo se hacen algunas cosas, pero hay que sacarle la vuelta a eso, ¿no? Porque todo lo demás simplemente pues es plantilla, pues es copia, ¿no? Eso creo, y de ahí los que salen de las escuelas pues es que no se enseñan a escribir tampoco en las escuelas, no es para eso, es más o menos, ¿no? Es más que nada en las facultades, ¿no? Es más que nada crítica, lo que se está viendo, y era un debate que siempre tenía con mis amigos de literatura en San Marcos, ¿no? Que yo tengo mucho contacto ahí con literatura en San Marcos, por la maestría también, y es esa idea de que me decían, yo una vez les dije, quiero meterme en literatura, y me dijeron, no, porque te van a volver crítico y vas a odiar la literatura. Así me dijeron. Entonces yo dije, bueno, lo voy a pensar, y bueno, la maestría me fue mejor por eso, ¿no? Pero tiendo a pensar eso, ¿no? Las normas, las plantillas, las recomendaciones, los talleres solamente son para hacernos una idea y más bien darle vuelta a eso, ¿no? Eso es lo fundamental.